Marcet está en Bolivia porque aquí tiene refugio. Un militar lo dijo. Aquí hay refugio para los narcotraficantes. Porque en Perú lo agarran, en Chile lo agarran, en Brasil lo agarran, pero aquí va a estar tranquilo, protegido por este narcogobierno. Por favor, no le vamos a echar flores a ningún gobierno, pero hay que tener un mínimo de responsabilidad si queremos mirar de frente esto que nos está atravesando. Pero vuelvo al inicio, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay ideología? ¿Hay grupos armados narcotraficantes? ¿O hay una lucha política? O como dice mi autor favorito, el Chavo, las dos cosas. Yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Porque los atentados no han sido a una fuerza política. Contradiciendo un poco a la nota de AFP y en la línea que decía Claudio, no era el candidato favorito, es decir, no iba a llegar a ser presidente. Entonces, por ahí, las amenazas que él podría hacer como bandera de campaña no se podrían materializar porque era muy complicado. Entonces, hace un par de semanas hubo también un decreto de estado de excepción, también en el Ecuador, por mitines, o motines más bien, en cárceles. Hace un par de meses, una tropa de sicarios empezaron a repartir balas en un puerto, sin ninguna aparente conexión con nada. Es decir, el Ecuador se ha convertido en los últimos, por lo menos, 8 años en el país más violento de la región. Pasó de estar en un 5.º lugar en violencia a un 2.º en la región. Eso quiere decir que la violencia es parte de la sociedad en todos los niveles de la República del Ecuador, y creo que esto más tiene un ánimo de visibilizar, como decía Freddy, aquí estamos. No sé si los lobos serán los autores, incluso no parece ni ecuatoriano el que habla, de repente sea intencional, que no parezca ecuatoriano y que más bien parezca o colombiano o venezolano, para de ahí jalar el hilito y decir, no, están conectados al castrochavismo o algo así. Es decir, nada que lastimosamente no hayamos visto antes. Así es. Y para pasarle la palabra a Freddy, la solución no puede ser, y lo menciono porque lo he escuchado, hoy en la mañana lo he escuchado. Claro, así están reventando las cosas en Ecuador y después critican a Bukele. Bueno, en El Salvador, Bukele y sus famosas cárceles tampoco son la solución, porque si no nos vamos a agarrar a balazos y no va a quedar nada, Freddy. Es extremadamente complejo el tema de la delincuencia en general, pero sobre todo la del narcotráfico, porque no entiende que el primer impacto es que los intereses son económicos. El segundo es de poder, el uno va con el otro. Y digo que es muy complejo porque los medios de comunicación, como señalaba Claudio, tienden, por la polarización política que hay en este momento en el país, por ejemplo, tienden a señalar que está empezando a ocurrir, ¿no? Es nuevo la protección al narcotráfico en Bolivia, es nuevo el narcotráfico, que nunca antes, que hablan a parlamentarios del narcoestado. Pero si uno revisa un poquito, tenemos cantidad de escándalos, el MNR, el MIR. Es bueno recordar, por ejemplo, porque la memoria es muy frágil, parece, que Jaime Paz, entiendo que ha sido el único presidente de este país a quien Estados Unidos le cesó la visa por 5 años por problemas de narcotráfico. Y hemos visto a un político que ha marcado en la política boliviana, Oscar Eid, que ha pasado años en prisión. Por eso hoy a mí también me sorprende, Freddy, al hijo de Jaime Paz, que tiene su propia carrera política, pero hablar de la penetración del narcotráfico como si esto hubiese entrado ayer, además, nada menos que el hijo de Jaime Paz. Es decir, tenemos que tener un contexto también más amplio para comprender, ni achicar lo que existe en este momento en el país, ni invisibilizar. Creo que hay que mirar de frente con honestidad, ¿no? Yo creo que ese es un rol importante de los medios para que como sociedad entendamos la magnitud del problema, porque si lo achicamos a que son 2 sinvergüenzas de este gobierno que se están enriqueciendo, no es. Es decir, pueden haber los 2 o 20 sinvergüenzas,
pero no es que está empezando ahora y que este es un mal ideológico de esta administración, de este tipo de administración de gobierno. Esa es una tontería. Es decir, hay huanchaca, hay las toneladas de cocaína de barbachoca, que son los hitos más destacados, digamos, ¿no? Pero los escándalos de narcotráfico son recurrentes. Entonces, el hecho de que este señor Marcet hubiese demostrado, que yo creo que a todos nos llamó la atención, esta petulancia, ¿no? De mandar un video, de hacer un video, de que generosamente se difunde, ¿no? Los medios lo difunden como si fuera la palabra del Papa, por lo menos. Ahí está. ¿No? Exactamente. Entonces, esto desfigura el problema y evita que todos tengamos una posición relativamente informada para analizar de una manera relativamente sensata lo que está pasando. Y qué difícil pedirle sensatez hoy a los políticos cuando tenemos las propias acusaciones dentro del MAS. O sea, ¿con qué cara dentro del universo masista le van a pedir sensatez a comunidad ciudadana, a Creemos, que son sus grandes adversarios, cuando dentro del propio MAS están acusándose unos a otros, que era así, pero desde que está Arce no sé qué, y terminamos con un Carlos Romero diciéndole al ministro de Gobierno, ¿quiere que se lo agarre? ¿Quiere que él haga el trabajo por usted? O sea, así difícilmente, ¿no? Totalmente. Es un problema, lo señala Freddy, y creo que lo percibimos todos con o sin argumentos. Esta depauperación de la actividad política la vemos en ejemplos como el que acabas de dar, de partidarios de la misma tienda ahí echándose lodos unos a otros, y además haciendo unas acusaciones muy serias. Cada vez que Romero o que Evo Morales aparecen ahí sugiriendo o diciendo de frente que el ministro de Gobierno está coaligado con el narcotráfico, flaco favor que le hacen al proceso, flaco favor que le hacen a su propio partido político, porque siguen siendo sus conmilitantes. Entonces es muy grave, y los periodistas no están exentos de esta polarización, y no están exentos de utilizar todos estos elementos informativos, todos estos elementos fácticos, ya no para formar opinión, sino simplemente para dispararse mutuamente, para que se llama promover el odio político. Entonces realmente la sociedad está inerme y todo es incertidumbre, y peor cuando pasan cosas como estas, que en Bolivia no tenemos por qué estar libres de que algún día haya un acto de violencia extrema como el que ha ocurrido ayer en Ecuador, y no se va a buscar una interpretación, no se va a buscar una explicación, se va a usar el tema, como bien has señalado, para atacar al adversario, ¿no? En el Ecuador es el correísmo, el culpable, es el narco medio que se sugiere ahí, pero no se aclara porque interesa pues que la confusión, la incertidumbre sean el abono de la polarización. Entonces realmente se cruzan muchos hilos en estas circunstancias, y estamos inermes ante la desinformación. Sobre el caso Marcet y lo que mencionabas, Claudia, creo que es importante no perder el foco sobre realmente qué es lo esencial. Hoy hay una danza de nombres, promovidas desde el gobierno, promovidas desde dentro del movimiento al socialismo, en fin. Y nosotros como medios estamos corriendo tras quién le entregó el pasaporte a quién, si abrieron la oficina, cuándo. El tema está en que hoy Marcet, 12 días que no se sabe dónde está. Hoy el ministro de Gobierno en conferencia de prensa, hace instantes, dijo, no sabemos si sigue en el país. El viernes decía, está cercado y es cuestión de horas para detenerlo. Dijo que se enteró en junio en un evento internacional, pero desde la policía uruguaya dice que se sabe desde, paraguaya, que en marzo del 2023, este año, vía la embajada de Paraguay en nuestro país, se le habría informado a autoridades, no especifican qué autoridades. Ahora, si es así, ¿quién no le informó al ministro de marzo a junio? ¿Y por qué el ministro se tiene que enterar en junio en un evento fuera del país, casi a un ladito, en un evento social, que le dicen, che, puede ser que esté Marcet en tu país? Es decir, la danza de nombres continúa, se quiere, lo de ayer, sinceramente, lo del diputado Cuellar,
es ya vergonzoso. O sea, estamos llevando esto a niveles que nos está apartando del centro. El centro es Marcet. Pero son los tonos de Cuéllar, ¿no? Sí, ya, claro, es casi dantesco, Sí. sirve para el circo, sirve para los titulares de algunos medios, obviamente. Y en ese sentido, como bien decía Claudio, le están haciendo un flaco favor al proceso como tal y le están haciendo, en este caso, un flaco favor al presidente Arce. Nos llega esta imagen, quiero agradecer al cónsul Fernando Velázquez que nos comparte esta imagen, una bandera chilena en puertas de la Embajada de Ecuador. Esto es mostrar solidaridad, que creo que es lo que tenemos que hacer en estos momentos, porque hay enemigos comunes, el narcotráfico, la injerencia de grandes intereses en nuestros países, la destrucción de nuestro medio ambiente, la violencia, la mala política. Eso es lo que nos hace transversalmente daño. Y con esto vuelvo al diálogo. Hemos hecho un paréntesis con esto de las judiciales, pero quiero volver a esto que nos está preocupando. Marcet, asesinatos, narcotráfico. Hay que trazar también desde el periodismo una agenda urgente, ¿no? Freddy, tú que trabajas para otros países también. Dos detalles que creo que son importantes para el contexto. Como dirían los tarijeños, para peor la mejoría. Es que la DEA, que debería ser más o menos por donde veamos que las cosas podrían ir para solucionarse, es parte del problema en vez de ser parte de la solución. Recuerden que hay esta publicación de hace ya varios años que detectó, que revela con detalles en realidad que esta factoría, gran factoría, hasta entonces la más grande encontrada en Bolivia, en Huanchaca, era administrada por la DEA, con fines de recaudar fondos para fines políticos en Centroamérica, ¿no? Para luchar para financiar a la contra nicaragüense. Tenemos ese dato, pero hay uno más reciente que creo que es más terrible, si se quiere. 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Y hace tiempo, Freddy, ¿no? Hace varios años ya. Full DEA en Colombia. Y Colombia tiene los mayores cultivos, áreas cultivadas con coca, 240.000 hectáreas. Según los propios cálculos de los Estados Unidos sería más. Las 240.000, si no me equivoco, son según las Naciones Unidas, este organismo especializado en Naciones. 240.000. Comparaciones odiosas. Bolivia debe tener, en este momento más o menos se habla de 28.000. De 28.000 a 240.000. Y hay medios nuestros que quieren dar a entender que este es el centro del narcotráfico. Pero lo terrible en Colombia es que es con 7 bases militares norteamericanas desde hace varios años, es decir, con una inversión muy grande de dinero y ayuda de todo tipo, de inteligencia, técnica, tecnológica, etcétera, etcétera, en Colombia, y esa es la magnitud del narcotráfico en Colombia. El otro país que es productor de coca, somos 3, creo que en el mundo, oficialmente, es Perú, que tiene 70.000 hectáreas, y nosotros 28.000. Y aquí vuelvo al tema de los medios, ¿no? Si uno escucha a algunos medios bolivianos, el centro del problema es aquí. Es decir, en ningún otro lugar del mundo se cultiva coca, en ningún otro lugar del mundo se protege al narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que el papel de la DEA y de los Estados Unidos es crucial en este tema. Solo una colita, Sí, por favor. un datito. El 95, salió un estudio el 2018, si no estoy mal. El 95% de la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia. Solo para acotar al dato que es el mayor productor y el mayor proveedor al mayor consumidor del mundo. Porque recordemos que donde más se consume cocaína en el mundo es en Estados Unidos. En algún momento habrá que, como región, Petro lo proponía hace un tiempo, ver también qué pasa del otro lado. Un lado somos los países que producimos una de las materias primas, es la hoja de coca. Hay varias materias primas más. El tema está enfrente, ¿quién está? Los consumidores, los que demandan. ¿Por qué nunca caen a ese lado los narcotraficantes? Porque alguien tiene que estar al otro lado recibiendo la mercadería, pero siempre caen los de este lado y los de más abajo. Entonces, y el problema de la cocaína pasó a un segundo plano en Estados Unidos. Lo que estaba pasando con el fentanilo, ese se convierte
en el epicentro del narcotráfico. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es una droga química que viene del Asia en base a los opioides, y con el tamaño de un arroz, es suficiente una dosis. Y si ustedes ponen fentanilo a Estados Unidos, van a ver, es la droga zombie, llaman, porque la gente queda como zombie. No pueden ni pararse, están tiradas en el piso, hay una situación dramática. El presidente mexicano ya ha propuesto a su vecino, tenemos que atender el tema del fentanilo, que también está afectando a México. Entonces, si no ponemos los puntos sobre las íes en la lucha contra el narcotráfico, yo creo que, y si no entendemos esto de manera global, nunca vamos a poder lograr nada. Y es un problema, por supuesto, para nosotros como lo es para Europa o Estados Unidos, ¿no? Creo que hay que afrontarlo esto no solamente desde la perspectiva de producimos, pero no tiene nada que ver con nuestros propios riesgos como sociedad, ¿no? Es decir, mi hijo está en un colegio y en la esquina hay seguramente cocaína dando vueltas en la plaza, ¿no? Entonces es un tema de la sociedad también, y ustedes, colegas, están en relación con estas fuentes involucradas en este gran tema y saben que hay esta otra preocupación, que no solamente es la hoja de coca, ya está en un escenario mucho más amplio, peligroso, donde las drogas sintéticas ya son el gran negocio, y esto ya sobrepasa la tradicional erradicación de la hoja de coca. O sea, esto ya sobrepasó, ¿no? No sé qué dicen por ahí. Un dato que quisiera añadir que me he enterado hace muy poco leyendo un libro sobre historia y geopolítica de la cocaína, es que en efecto tendemos a creer que se cultiva coca solo en los Andes. Resulta que desde la primera mitad del siglo XX también se cultiva coca en el Asia, en el Pacífico Sur, lo que hoy es Indonesia. En su momento fue una colonia holandesa, y en esa colonia holandesa se cultivaba una variedad de coca que es la que tiene más alcaloide que la variedad andina, y que parece ser que es la variedad que se cultiva en Colombia, un poco en Ecuador, otro poco en el Perú y otro poco en el Chapare boliviano. Entonces, es también parte de las estrategias de la DEA y de las otras fuerzas, hacernos creer que solo en el Andes se produce coca, que solo en el Andes se produce cocaína, que solo en Bolivia se protege a los narcos y bla, bla, bla. Entonces, volvemos a este tema, ¿no? Hay mucha desinformación respecto de estos comercios, y coincido plenamente que el principal problema no está en la producción de la hoja de coca ni del alcaloide, sino en los mercados donde se consume el alcaloide, siendo Estados Unidos el principal, y me imagino que Europa no anda muy por detrás, pero ya no me atrevo a decirlo. El problema es tan serio que no lo podemos llevar a chiste ni a insulto, y quiero referirme para terminar a un tuit de un exdirector del periódico Los Tiempos, el colega Zelaya, que en algún tuit, en algún rincón de las redes, dijo que la cosa es muy sencilla. El que no es independiente como lo entiende el colega, ¿no?, es o narcomedio o narcoperiodista. Punto final. El problema me parece que es tan grave que no podemos andar con estos chistecitos, y lo que necesitamos de parte de la sociedad, de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, pero también desde el ámbito periodístico, es seriedad y dimensión. Y con esto, no sé si Freddy quieres plantear una última vuelta para irnos. Sí, hay una, desgraciadamente diría yo, lamentablemente, parece haber como una estrategia en algunos colegas para que ya han hecho mucho daño. Yo entiendo, estoy seguro que ya han hecho mucho daño para sembrar la discordia y para sembrar el odio entre nosotros como sociedad, no solamente como gremio. Y esto es clarísimo. Es decir, hay unos volvemos a lo mismo, ¿no?, a la historia que hemos hablado tantas veces aquí en tu programa, Claudia, ¿no? Los periodistas buenos, que son los sufridos, ¿no?, los que no tienen financiamiento estatal, apoyo de nadie, etcétera, etcétera, y el resto que son los malvados. Y aquí viene esta insinuación de esta persona que citas, Claudia, ¿no? Yo solamente quiero, y desgraciadamente tengo que ponerme de ejemplo,
pero en una reunión que tuvimos hace casi un mes, especializada, digamos, puros periodistas, ¿no? Yo me sorprendí mucho porque escuchamos una apasionada defensa de que no hubo golpe de Estado en este país por parte del presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Todos escuchamos atentamente. Yo tenía algo que decir al respecto, porque los he denunciado, hemos denunciado varios colegas en varias instancias, algunas mentiras que se propalan desde estas instituciones respecto a esos temas. Entonces pedí la palabra y estaba empezando a hablar y una colega se levanta y dice, yo no voy a permitir, yo no voy a seguir aquí mientras hable Freddy Morales. Yo me voy. Eso es intolerancia. Y eso se repite en varios lugares. En varios lugares se está repitiendo eso. Hay gente, ciudadanos. El otro día me subí a un taxi y lo primero que me dice el taxista es, antes del 6 de agosto, y me dice, 16 años que este país se jodió por los masistas. Entonces yo le dije, ya van a ser 200. Y empezó a molestarse el hombre, ¿no? Y luego me dijo, y el oro que se robó Evo Morales del Banco Central antes de irse, se llevó todos los lingotes. Yo le digo, pero esa es una versión del... Bueno, no le llevé el apunte y cuando me bajé me insultó de lo que le dio la gana el hombre. Claro. Y yo creo que esto es parte del trabajo que